Hola gente, espero que anden bien. Hoy les traigo un videito nuevo del 8º aniversario de DBD, así que estoy muy emocionado. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible ya que tenemos killer nuevo, survey nuevo, al cual podés elegir de género, perks nuevas y mapa nuevo. ¿What? Primero, vamos con el killer, Vecna, del juego de mesa Dungeons and Dragons, el cual jamás en mi vida jugué, solo sé que es un clásico muy famoso. Pero bueno, lo importante, el poder. Y voy a decir de antemano que hay unas cuantas cositas para explicar. Primero, lo básico. El killer tiene 4 habilidades, cada una con un cooldown individual, el cual es de aproximadamente 50 segundos. Una de las habilidades es un dash que te deja avanzar un buen tramo del mapa medianamente rápido. Otra habilidad te deja conjurar 5 esqueletos que atraviesan las estructuras y pueden hitear a los survivors, similar a los cuervos del artista pero con distancia limitada. Otra de las habilidades deja invocar una mano que bloquea los pallets por unos segundos para que el survey no lo pueda tirar, o también lo levanta si ya está tirado para que puedas pasar rápido y hitear. Y la última habilidad sería lanzar una esfera que recorre una parte del mapa y sirve para poder ubicar a los surveys dando instinto asesino cada vez que un survey queda dentro de la bola. Además de que cuando un survey queda o pasa por dentro de la bola, este no va a poder usar los busteos de los objetos mágicos. Y hablando de los busteos y los objetos mágicos también, cuando jugás con este killer van a spawnear cofres en el mapa que pueden ser cofres trampas, pero también pueden ser cofres que te ayuden contra las habilidades del killer. Por ejemplo, siendo survey te puede tocar en un cofre cualquiera de los siguientes ítems. Uno para ver el aura del killer cuando está usando el dash para que puedas ubicarlo. Otro para ver el aura de los esqueletos para poder esquivarlos y que no te hiteen. Otro para ver el aura de la mano que bloquea los pallets y recibir un busteo de celeridad por unos segundos. Y el último para ver el aura de la esfera que tira el killer para que sepas cuándo te están por traquear. De todos estos ítems, solamente podés piquear 2 por superviviente y se va a ver reflejado tanto en el HUD de killer como en el HUD del survivor. Aunque para esto último que acabo de decir hay 2 excepciones. Un ítem especial que sería la mano de Vecna, que te permite siempre y cuando el survey esté sano ingresar a un locker y tepearte a otro. Y al hacer esto el survey pierde un estado de salud. Y también hay otro ítem que es el ojo de Vecna, que siendo sincero no entendí para qué sirve. La cuestión es que los surveys sí pueden agarrar esos objetos por más de que ya tengan otros 2 como había dicho anteriormente, al ser estos una excepción obviamente. Y un detallito, si el survey usa cualquiera de estos objetos y ya fue colgado 2 veces, la siguiente vez que el killer lo derribe, el survey puede ser mementeado con una animación diferente al Mori original, algo así como con Pyramid o la Onryo. Bueno, ahora las perks que trae el killer. Primero, sintonía con la urdidumbre. Cuando el ítem de un superviviente se termina, este ítem se dropea en el suelo y cuando un superviviente pase a 8 metros de ese ítem, va a revelar su aura. Y cuando un survey agarre un objeto del suelo, de un cofre, donde sea, va a sufrir inconsciencia, 30 segundos. Después tenemos toque lánguido. Supongo que se pronuncia así. Cuando un superviviente espanta un cuervo dentro de un radio de 36 metros del killer, el survey sufre agotamiento por 10 segundos, y esta perk tiene un cooldown de 20 segundos. Esta me parece la mejor perk que trajo el killer. Y bueno, por último la tercer perk, arrogancia tenebrosa. La duración del stun por pallet y la ceguera duran un 25% más, pero a cambio el killer salta un 20% más rápido las ventanas. Y como superviviente llegó a Estris Yazar, que entre comillas son 2 survivors, ya que te deja elegir una skin masculina, así como pasa con la Legión, que son como 4 personajes dentro del mismo, por así decirlo. Bueno, a mí el survey me parece muy cute, que se presta para que vengan lindas skins. Y bueno, este survey se viene con las siguientes perks. Primero, visión estática. Después de quedarte 4 segundos quieto, vas a ver el aura del killer, los gens y los cofres a 18 metros hasta que comiences a moverte. Segunda perk, espejismo. Cuando un survey repare un 50% de un gen, la perk se activa y al acercarse a un cofre, un gen, un tótem o las puertas de salida, el survey puede dejar una ilusión de él mismo por 2 minutos. Y por último, la más engorrosa de explicar, inspiración barbárica. El superviviente comienza a hacer una animación que dura 15 segundos y al terminar va a tirar un dado de 20 caras que puede dar los siguientes efectos. Si el dado sale 1,
El Survey grita pero no pasa nada. Si sale un número entre el 2 y el 10 va a dar 1% extra de progreso por skill check. Si sale entre 11 y 19 da un 2% por skill check. Y si sale el número 20 da un 3% por skill check. Estos efectos también afectan a los Surveys que estén cerca mío. O sea, que si saco por ejemplo el número 20 sería 3% para mí y 3% para cualquier Survey que esté cerca. Yo les avisé que era engorrosa de explicar. Bueno, ya casi terminando, destaco que a mí me encanta el diseño del nuevo mapa, siendo este una variante de uno de mis mapas favoritos, Shattered, al cual le cambiaron la iluminación de color rojo a azul y no me gustó, ya que podían dejar una variante de día y otra de noche, pero más allá de eso, el mapa es muy lindo, estéticamente se ve increíble, pero la realidad es que más allá de lo estético, me parece que puede llegar a ser un mapa muy problemático y muy main survey al ser este demasiado grande. Y saliendo un toque del nuevo DLC, quiero decir que estoy muy emocionado de que los devs anunciaron un nuevo modo de juego de 2 vs 8. Y me encantaría que me dejen en los comentarios qué 2 killers no repetidos usarían para jugar este modo con un amigo. Y bueno, no quiero andar mucho en el tema de los cambios al resto de killer, porque puede que cuando termine la PTB no todos estos cambios se mantengan. Solo los voy a nombrar por arriba y decir qué me parece bien y qué no. El cambio a Búa me parece genial, mini buffos que el killer necesitaba hace rato. Arponero, no sé si era necesario bufarlo más en la chase y habría que ver cuánto impacto tiene esto en partida. Hubiese preferido que le den otra cosita para el 4v1 mejor. Chucky, no me convence el cambio, si van a hacer esto deberían mejorar el dash después de atravesar una ventana o un pallet. Wesker, no me parece bien el cambio del entorpecimiento, pero sí me gusta que se baje la infección al 1% cuando cuelga. A Blight le nerfearon los dos Addon City y me parece perfecto. Las cajas de herramienta ahora sabotean más rápido y esto puede llegar a ser un toque problemático, pero habría que verlo. Los cambios a las perks anti-gen no me convencen, creo que no era por ahí. El DS pasa de 5 segundos a 4 y para mí sigue estando mal, debería ser de 3. A la perk de sable de invocación me parece que la bufaron de más. Jugador secundario para mí va a seguir siendo un problema y Buckle Up me parece que era simplemente hacer que no pueda stackearse con For the People y ya estaba. La cuestión es que, en términos generales, me parece un buen capítulo. Más allá de ser un killer que yo no esperaba, creo que si retocan algunos detalles, puede ser un killer fuerte, interesante y divertido. Las perks del killer están bien, las perks del survey habría que verlas mejor con el tiempo. El Mori no es de mis favoritos, pero es un buen Mori. El mapa nuevo es increíble, pero espero que lo achiquen. Cuestión, es un buen nuevo capítulo. Ahora queda esperar y ver cuánto de todo esto visto queda en el juego oficial y qué cosas cambian. Antes de terminar quiero agradecer a Franaram y a Efu que me dieron una mano para grabar el video. Abajo en la descripción voy a dejar el canal de Twitch de Fran, pásense por el canal de él por favor, que es una excelente artista, es muy buen survey y juega muchos otros killers bastante bien. Espero que hayan disfrutado el video, gente. Acuérdense que si les gusta el contenido me ayudaría muchísimo si le dan like, comentan, se suscriben o comparten el video. Gracias.